أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. En vez de terminar con lo que nos había quedado de la Suratul Fatiha, teniendo en cuenta que esta noche es exactamente la noche del Maulid, voy a explicar la aleya siguiente, que está en la Suratul Ahzab. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: Oh profeta, en verdad te hemos enviado como testigo, shahid, como anunciador de buenas noticias, mubashir, como advertidor, nadir, y como alguien que llama, como uno que llama a Allah, como uno que llama a la adoración de Allah, reconocimiento de Allah con su permiso, y como una lámpara luminosa. Lo primero que dice Allah es: oh profeta, en verdad te hemos enviado como shahid. Shahid es aquel que está presente en una situación, en un acontecimiento, y es testigo de ello. El profeta sallallahu alaihi wasallam es testigo con respecto a su umma de haber transmitido el mensaje, de haberles transmitido el mensaje. Y es testigo con respecto a las demás comunidades, las demás ummas, de que sus profetas también les transmitieron el mensaje, puesto que él es el último de los profetas sallallahu alaihi wasallam. Es testigo sobre aquellos a los que fue enviado, también de si estos a los que fue enviado confirmaron o creyeron en su mensaje, creyeron en él, o por el contrario lo desmintieron y no creyeron en él. Y su palabra, tanto a favor de ellos como en contra de ellos, es admitida por Allah subhanahu wa ta'ala. Al igual que cuando se trata de un juicio, la palabra del testigo también es admitida. En ese sentido hay otra aleya, la Suratul Baqara, en la que Allah dice: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Y asimismo hemos hecho de vosotros una comunidad de en medio. De en medio ahí quiere decir una comunidad equilibrada, una comunidad que está en el camino del medio, que no ha caído en los excesos en los que cayeron las comunidades anteriores, tanto en un sentido como en otro, tanto en el sentido de propasarse como en el sentido de quedarse corto. Dice: hemos hecho de vosotros una comunidad equilibrada, justa, de en medio o del medio, para que fuerais testigos sobre los hombres, para que fuerais testigos sobre los hombres. Nosotros, la comunidad de los musulmanes, somos testigos del mensaje de los profetas a la humanidad, y para que el mensajero fuera testigo sobre vosotros, tal y como hemos dicho antes. Pero otro aspecto de la palabra shahid, porque shahid es el que está presente en una situación, el testigo, el que ve algo, y el profeta sallallahu alaihi wasallam es testigo de la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala
y de su unicidad. Y es la luz de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tomó algo de su luz y dijo, sé Muhammad. Esto se ha expresado en muchas transmisiones. Una de ellas es el hadith bien conocido, en el que sallallahu alaihi wasallam dijo, yo era un profeta cuando Adam todavía estaba entre el agua y el barro. Yo ya era un profeta cuando Adam alayhi salam estaba entre el barro y el agua. El profeta es testigo no solo de si la gente ha reconocido o rechazado el mensaje, sino que es testigo de que Allah subhanahu wa ta'ala es real, de que Allah es uno. Allah lo ha revestido con las luces de su señorío, de manera que quien ve al profeta ve a Allah subhanahu wa ta'ala. Y en esto no tiene que haber confusión. Hay gente que se ha transmitido un hadith en el que sallallahu alaihi wasallam él mismo dijo, quien me conoce habrá conocido a Allah subhanahu wa ta'ala, y quien me ve habrá visto a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam es la luz de Allah, es la criatura de entre los seres creados más cercano a Allah. Y la luz del mensajero sallallahu alaihi wasallam es la luz de Allah subhanahu wa ta'ala. Y podemos preguntarnos, los sahaba, que Allah se ha compartido con todos ellos, tuvieron la suerte de verlo, tuvieron la inmensa fortuna de tenerlo delante. Y todo lo que pasó en esa primera época, tuvo que ver directamente porque los sahabas se sentaban delante del profeta sallallahu alaihi wasallam y él les enseñaba y les transmitía. Les enseñaba con palabras, pero también les enseñaba con su estado y con su mirada. Tenemos que tener en cuenta que Allah ha hecho una cosa. Allah nos ha dado el rostro, y en ese rostro se refleja lo que hay en el corazón, en unas personas más que en otras. Allah dice en el Corán, en otra ley, hablando además del ájira y del jardín, pero es interesante en este sentido. Dice, unos rostros, wujuhum yawma idin nadiratun ila rabbiha nadira. Habrá unos rostros ese día, el último día, nadira, exultantes de felicidad, radiantes, es decir, rostros en los que se verá la felicidad de esa vida, de ese momento, de la proximidad del jardín, o del jardín en sí mismo. Rostros radiantes, y la Rabbi Hanadira, que mirarán a su Señor, Pero Allah subhanahu wa ta'ala solo puede ser visto a través de un velo. Y como dice Sheikh Abdul Salam ibn al-Mashish, que Allah esté complacido con él llama en su famosa oración, la Salatul Mashishiyya, llama al profeta sallallahu alaihi wasallam al-Hijabul Adam, el velo mayor, el último velo, el velo más grande. ¿Y cómo podemos ver al profeta sallallahu alaihi wasallam en esta época? Los creyentes sinceros tienen una parte de la luz del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Los creyentes sinceros, estén donde estén, pertenezcan al grupo que pertenezcan, tienen una parte de la luz del mensajero sallallahu alaihi wasallam. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam no se fue y nos dejó sin él. Y no solo quedó a través de sus dichos y de sus hechos que fueron recopilados en los hadices, sino que quedó a través de la gente que lo siguió. Él dijo, hablando de los compañeros, mis compañeros son como las estrellas. Por cualquiera de ellos que os guiéis, estaréis bien guiados. Y los compañeros
se dispersaron por toda la tierra que los musulmanes habían abarcado. La luz del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, es la primera luz que se manifestó de la luz de Allah. De manera que quien ve al mensajero en su hermano creyente, quien ve la luz del mensajero, está viendo la luz de Allah. Y no hay shirk en esto. No hay shirk. Allah es Allah, el mensajero es el mensajero, y los creyentes son los creyentes. Pero la luz que Allah nos regala, la luz con lo que ha creado la creación, la luz del mensajero, es la luz de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah, igual que el sol, su propia radiancia, si se puede decir esta expresión, impide que lo veamos. Pero basta que el sol se nuble con una nube muy fina para que el sol se pueda ver. Esa pequeña nube que vela el sol es la luz del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se dicen, y podéis pensar, Abu Lahab y todos los kufar de los Quraysh vieron al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, pero no lo vieron a él. No vieron al mensajero de Allah, vieron al hijo de Abdullah. No reconocieron en él la luz de Allah, la luz de la guía. No lo vieron. Vieron a una persona que para ellos era el hijo de Abdullah, etcétera, etcétera. No es lo mismo. Eso es parte de lo que significa, en verdad te hemos enviado como testigo. Como testigo. Lo segundo que dice, Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran, como anunciador de buenas noticias. Anunciador de buenas noticias para los creyentes, por la misericordia de Allah, anunciador del jardín, y de un deleite que no acaba, que es el jardín. Wanadiran, y advertidor para los desobedientes y para los kufar, para los que desmienten los signos de Allah, de que hay un fuego y de que hay un castigo eterno. Wada'iyan ila Allahi bi'ithnihi wa sirajan munira. Y como uno que llama a Allah, en el sentido de que llama a adorar a Allah, a reconocer a Allah y adorarlo. Y en eso consiste el hecho de que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos transmitiera la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y también el hecho importante aquí es que estableció que el camino para reconocer la unicidad de Allah, el camino para adorar a Allah, el camino para llegar a la cercanía de Allah, para llegar a la complacencia de Allah, pasa por reconocer que Allah es el Señor absoluto y que nosotros somos los siervos. El camino para reconocer a Allah subhanahu wa ta'ala es admitir nuestra propia servidumbre, nuestra propia esclavitud. Allah llama al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, en el Corán, y además lo hace cuando lo quiere honrar, lo llama abd, esclavo, siervo. Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Al principio de la Surah Al-Isra, gloria a aquel que hizo viajar a su siervo, a su esclavo, una noche desde la mezquita inviolable hasta la mezquita más lejana, en Jerusalén. Entonces, cuando lo quiere honrar, lo llama siervo. Y él vino, sallallahu alaihi wasallam, con una sharia que implica que nos sometemos a Allah subhanahu wa ta'ala, que nos humillamos ante Allah subhanahu wa ta'ala, que reconocemos que Él es el Señor absoluto y que nosotros somos sus siervos. Eso es toda la sharia, eso es todo el salat. El hecho álgido del salat es el sujud, la postración. En la postración estamos
sometiendo todo nuestro ser a Allah subhanahu wa ta'ala. Y es una indicación de que eso es lo que se supone que tenemos que hacer en nuestra vida cuando estamos fuera del salat. Someternos a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, nos guste o no nos guste, sea agradable o no lo sea. Porque como Allah dice en el Corán, Allah sabe y nosotros sencillamente no sabemos. Dice, وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, con su permiso, es decir, con su mandato. El permiso implica mandato. Por eso la gente que llama a otros a la adoración de Allah necesitan ese permiso, ese mandato de Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso se ve a través de sus obras, a través del efecto de sus palabras, a través de la sinceridad que para aquel que ve se refleja, como hemos dicho antes, en la cara, en el rostro. A sallallahu alaihi wasallam se le notaba todo en la cara, se le veía todo en la cara. Cuando estaba contento, cuando algo lo alegraba, su cara estaba como la luna llena, radiante. Cuando algo le irritaba y siempre se enfadaba por algo que tenía que ver con Allah, con el din, nunca por algo que tenía que ver con él mismo, se ponía rojo, se incendiaba. Todo se le veía, no había doblez. Lo mirabas y sabías lo que había. Wasirayan munira, y como una lámpara luminosa. La lámpara, como es obvio, lo que hace es alumbrar las cosas. La presencia del mensajero, sus palabras, sus hechos, alumbran el camino para nosotros de una forma clara. Él es el Sirat al-Mustaqim, sallallahu alaihi wasallam. Él es el camino recto. Transmitió Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él y con su padre Abbas, dijo lo siguiente: cuando descendió esta aleya, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira, la que acabamos de mencionar antes, cuando descendió esta aleya, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, llamó a su presencia a Ali y a Mu'adh y dijo: partid, id. Luego más tarde a Mu'adh lo enviaría al Yemen. Partid, intaliqá, fabashirá, y dad buenas noticias. Y dice, partid, y eso es importante para nosotros, es importante para nuestra época, es importante para cuando hacemos da'wah, es importante para nuestra actitud con la gente que nos rodea, es esencial. Dijo, partid y dad buenas nuevas, dad buenas noticias, y no hagáis las cosas difíciles, porque ha descendido sobre mí esta noche esta aleya, la que acabamos de mencionar. Entonces dice, y Allah ha dicho que me ha enviado como testigo, como anunciador de buenas nuevas, como advertidor de un fuego, y como uno que llama a Allah, es decir, llama al testimonio de la ilaha illallah, a la unicidad de Allah, con su permiso, con su orden, y como una lámpara luminosa, que en otra interpretación, que es la misma interpretación, sería el Corán. La lámpara luminosa es el Corán. El Corán es la luz con la que Allah guía, el Corán es lo que trajo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y luego continúa diciendo: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. Y anuncia, y empleo de nuevo la palabra bashiri, de donde viene mubashir, bashar, dar buenas noticias, y anuncia a los creyentes, dale las buenas noticias a los creyentes, بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, de que tendrán procedente de Allah un gran favor, una gran recompensa, que está por encima de la recompensa de las demás comunidades, de las comunidades pasadas. Hay un hadith que no está citado literalmente, pero que recoge
el significado, pero se puede encontrar en el Bukhari, para el que lo quiera buscar. Dice, vuestro parecido y el parecido de los judíos y los cristianos es como quien emplea a unos trabajadores hasta el final del día. Entonces, y ahora ya dice, los judíos trabajan hasta al mediodía y luego se sienten incapaces, luego abandonan. Luego vienen los cristianos, o los cristianos trabajan hasta la mitad de la tarde y luego abandonan, se sienten incapaces de continuar. Y luego vosotros, la comunidad de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, trabajáis hasta el final del día, con lo cual merecéis la recompensa de los dos grupos anteriores. Entonces en el hadith se recoge que los judíos y los cristianos se enfadan y dicen, nosotros hemos hecho más acciones y tenemos menos recompensa. Entonces Allah les dice, ¿acaso he sido injusto con vosotros? ¿Acaso he faltado a lo que os corresponde en algo? Y ellos dirán, no. Entonces Allah dirá, pues eso que les doy de más a la comunidad de Muhammad sallallahu alaihi wasallam es mi favor que yo doy a quien quiero. Allah lo repite muchas veces en el Corán, que Allah da su favor a quien Él quiere. Ibn Atiyya nos dijo Ubay, que Allah se ha convencido con él, esta aleya es una de las aleyas que contienen más esperanza para mí de las que hay en el libro de Allah. Esta es una de las aleyas más esperanzadoras para mí de cuantas hay en el libro de Allah, porque Allah, sea honrado y enaltecido, ordena a su profeta que dé buenas noticias a los creyentes, que les dé las buenas noticias a los creyentes de que para ellos hay junto a él un gran favor, fadlan kabira. Y Allah subhanahu wa ta'ala explica cuál es este favor en otra aleya, que son sus palabras, se han ensalzado, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. Esta otra ley está en la sura Ash-Shura, la consulta. En esta ley dice Allah, y aquellos que han creído y han llevado a cabo las acciones de rectitud, las acciones rectas, estarán en los vergeles de los jardines. Y hay la expresión, porque podría haber dicho estarán en un jardín, pero dice fi rawdatil jannat, en los vergeles de los jardines, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, tendrán lo que quieran junto a su Señor. Para que podamos apreciar esto, tenemos que pensar en un hecho muy sencillo. Todas las cosas que a lo largo de nuestra vida hemos deseado y por lo que sea no hemos obtenido, la mayor parte de las veces como una protección de Allah subhanahu wa ta'ala hacia nosotros, todo aquello que estamos continuamente deseando y que en este mundo no se consigue, también porque no cabe realmente en él, porque como dice Sheikh Ahmed bin Ata'illah en los Hikam, Allah ha hecho que la recompensa sea en la otra vida, porque lo que quiere darnos no cabe en este mundo y porque nos estima demasiado para darnos algo que se acaba. Por eso Allah nos ha dado la recompensa, su favor en la otra vida, porque lo que hay aquí se acaba y porque lo que quiero darnos no cabe en este mundo. Entonces, tendrán lo que quieran junto a su Señor, lo que quieran. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, dhalika huwa al-fadl al-kabir. Ese es el gran favor. Y lo voy a dejar aquí. Con esto es suficiente, inshallah.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.